Buenas tardes. Hola, hola. Es lunes, el 25 de marzo, última semana de marzo, la Semana Santa, y es la hora para empezar la clase. Y hay tres, tres, mm, mm, joining and and Van. Y ahora viene Cameron. Bueno, Ann, tú y yo y los hombres guapos. Muy guapos. Sí, ¿qué más, qué más queremos? What else can we want? Estar en una clase Nada, con esos hombres tan guapos, ¿no? es perfecta. Es, es, per- Perfecto. es perfecto, es perfecto. Estás muy generoso. Sí, generoso, generosa no se usa en ese mismo sentido. Oh, Será mejor decir amable o simpáticas. ok, Sí. gracias. De nada. Ok. Buenas tardes a todos que están aquí. Ah, vamos a saber cómo están y yo, por ansiosidad, for just excitement y querer saber, vamos a hablar primero con Arun. Arun, ¿cómo estás y cómo te va? Y pronto Lo, viene sí, el lo bebé. usual, estoy esperando. Y prefiero que el bebé llegue el jueves o viernes porque nuestro médico estará en el hospital esos días. Ah, sí, sí. Sí. Así que eso es lo que va a Pero, pasar pero esta semana, esta eso, semana. O sea, para la próxima clase tú ya serás papá. sí, Qué emocionante, qué emocionante. Pues, ¿y tú descansaste algo durante la última semana o fin de semana? sí, más o menos, Bueno, excepto por hacer las maletas para el hospital. ajá. Pero sí, sí. Qué emocionante. Y en mi email, no sé si viste mi email, pero yo dije que yo voy a pedir que ustedes hagan, that I'm asking for you to do, una frase de, es importante que, I think it was, now I can't remember. It's important for something to happen this week. Ah, So, tú puedes decir eso, lo que acabas de decir de bebé. sí, sí. Esa, esa fue, ¿Es que? I want to say that was the phrase that Oh, esa fue. prefiero o es importante que el bebé, Ah, qué bien. sí, Esa fue sí, la frase. Sí, sí, sí. Es importante que, sí, porque tú dijiste llegue, que el bebé llegue llegue. o el jueves o el viernes. Muy bien, ok, Ujú. gracias. Suerte con todo. Sí. Juan, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. Mi vida es genial, pienso. Desde la última clase, visité mi mamá Ah, visité a mi mamá en el hospital de rehabilitación. Y luego cené con mi novia y sus hijos. Ah, ah, Cocinamos shawarma de coliflor. qué Um, bien. Qué bueno, qué bueno. Sí. nos gustó mucho, muy divertido. So, Ay, sí. qué bien, me alegro. ¿Y tu mamá ya está
en un buen lugar y recuperándose y haciendo todo de la rehabilitación. Es muy difícil. Difícil. Ella, difícil, lo siento. Ella, ella está probando. She's trying. Or ella está probando, pero Probar is to try in the sense of test or sample something, or, right? But but she's tratando. trying like in physical therapy. So Ajá, I think está, probando. wait, she's testing it out or she's making an effort to do something? He's making an effort to do physical Making therapy. an effort to do something is not probar. Probar Okay. is tasting, testing, trying in the sense of sampling something. Well, she's But- sampling it. She's sampling it. She hates it. So Está probando, no está probando, está bien, she's testing it out, está bien. But she's making the effort with it would be of, just para que sepas, whichever one, I mean, it worked in that sense, she's testing it out, lo está probando, right? Okay. But if she's trying to do it, está tratando de hacerlo, está tratando, or, sí. está tratando. Gracias. Ah, qué bien, sí, Está sí. tratando, pero es muy difícil. Sí. Muy bien, muy buena pronunciación esta vez de difícil. Y cuéntanos tu frase de algo que es importante que pase esta semana. It's important that this happen Sí. this week. Es important. Que mi mamá tenga fuerte bastante volver a su casa de vida asistida. Tenga fuerte? What is that? That she gets more strength, that she has strength Ah, to return to sí, her assisted living. ajá. Que tenga más esfuerzo. Que Más tenga fuerza. más Gracias. esfuerzo, sí. Muy Más bien, muchas esfuerzo. gracias. Ajá, Esfuerzo. Gracias. más esfuerzo. Gracias, ya hablamos con Ian. ¿Cómo estás, Ian? ¿Qué hay de nuevo contigo? Sí. Bien. Perdón, Van, but that's okay. Ann, I'll get you next. I did say Ann, but it's hard to not hear Van, but I call you Van. And we'll get you after. No, Van, go ahead. We'll get you después de Van. No, tú, sí, Van, sí. Sí. Sigue. Gracias. Visitamos a una amiga discapacitada en su instalación de vida asistida el miércoles pasado. Discapacitada, disabled clase. ¿Discapacitada en qué sentido? ¿Está en como no puede caminar o cómo es? Sí. Tiene un trastorno complicado del sistema nervioso y no puede caminar. Siento. Qué bueno que ustedes le estén visitando. Qué bueno. 2 horas. Ay, qué bueno. ¿Está cerca la instalación? ¿Está cerca? En Renton. Oh, ok, no está muy lejos. Bueno, y algo que tú quieres o que tú piensas que es importante que pase esta semana. No. Deseamos con mis hijos. Está bien, pero yo quiero tu frase. Es importante que it's important sí. that something happen this week. Sí. Sí. Whoops. Got to get it here. Gotta get it there, sí. Aaron, no te vayas, voy a pensar que llega el bebé. Don't split on us like that, I'm gonna think your baby's coming. Es importante que esta semana enviemos nuestro anticipo para nuestro crucero por el río Portugal. Sí, es muy importante que ustedes envíen ese anticipo para el crucero. Ajá, you're using it as request for the cruise? No, to secure it. Oh, sí, ok, está bien, sí.
Excelente, qué bueno, muy importante, claro. Ah, Sí. qué bien. ¡Wow! Hay mucha luz donde Aaron. Ok, Ann, cuéntanos y terminamos con Cameron después de Ann. Ann de mute, como tú y su madre mía. I unmuted, you must have muted me. Well, I do keep you on mute during our conversations because That's it's okay. hard with the feedback, and you're really good at expressing yourself during. Está bien, bueno, sigue. Okay, fui a la casa cerca Cleveland con mi esposo. La Tenemos- casa, su casa cerca de Yeah, Cleo. y- Ay, qué yeah, bien. tenemos una casita, construyó para mi esposo Dan y plantamos, yeah, Sí, daffodils, muchos daffodils, se narcissus, ¿cómo son? Se me olvidó el nombre de daffodils. I think narcissus, Ok. Ah, sí, creo que ese sí. Ujú. sí. Y en mi familia, mi hija en Costa Rica y su familia compraron comida de China al restaurante en Costa Rica y para el cumpleaños de mi nieto. Ah, muy bien, pero no al restaurante. Al restaurante means to the restaurant. En el Oh, restaurante. yeah, Del restaurante. el Del restaurante. está bien. Sí, Ajá. pero ellos got sick, Se enfermaron. Ajá. enfermaron de salmonella y E. coli. Ya, mi hija, su familia, sus amigos, Oh, qué su, horrible. sí, Lo siento. su cocinera, sí, ¿Y todo. cómo están todos ahora? ¿Ya se recuperaron? Sí, un poquito enferma. um, sí, pero mejor. Pero la sobrina de sus amigos está en el hospital. Ayer, no sé, sí, 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 terrible. Ay, lo siento. Yeah, pero mi nieto, el cumpleañero, You're birthday trying to boy, say birthday boy? Ajá. El birthday boy. cumpleañero. Está bien. No, ¿No se enfermó? no, No no, se se enfermo porque él es un vegetariano. Ay, es el único que no se enfermó. Sí, Wow. sí. Bueno, Ann, gracias. Cuéntanos algo que tú piensas que es importante que pase esta semana. Algo you think is important that happen this week. Es importante que mi hija y su familia ¿Se mejoren? se O se recuperen. mejoren. Is it? Get better. Ajá, que se recuperen o Recuperen. recuperen o se mejoren. Muy bien, muchas gracias. Sue, I see you trying to, and I got your text. Sue can't seem to get on the computer. She's trying to get in with her phone, but I see her appearing, but no. Okay. Bueno, hablamos con Cameron y luego trabajamos en la lección. ¿Cómo estás, Cameron? ¿Qué hay de nuevo contigo? Hola, está bien. No hay nada nuevo, pero ayer mi esposo y yo fuimos al cine para mirar Dune y fue divertido. Pero ok, voy a tratar de hacer algo. Fue una lástima que no vendiera los cubos especiales. ¿Es that correct? No, Yeah, no se yeah, he's viera. using the imperfect subjunctive. Uh-huh.
Fue lástima que no se vendieran. Vendiera los cubos especiales para Dune. Ah, Tienen una, I don't know, worm, I'm sorry, like como un worm? worm. Gusano. Gusanos de arena, like the sandworms Ah, del Dune. sí, sí, sí. Ah, Ah, pero todavía estuvo bien. It was fun. muy bien, muy bien. Qué bien, qué bien, me alegro. ¿Te gustó entonces la película? Sí, sí. Ah, genial. Estamos Ah, emocionados para mirar el tercero. el tercero, sí, yo no he visto nada, no sé mucho de esa película. ¿Otras personas en la clase han visto la película de Dune? Juan, creo que Juan sí lo había visto. ¿No? Oh, ok, No, pensé, no he visto, pero mis amigos han visto la película y ellos ¿A ellos les gustó? ellos os gustó, sí, nos A gustó. ellos les gustó. Les gustó, Ellos gracias, les les gustó. gustó. Bien, gracias, gracias. Cameron, cuéntanos una cosa que tú piensas que es importante que pase esta semana. Es importante que mi alfombra nueva llegue muy pronto porque estoy decorando mi habitación y es importante Ay, para que yo pueda terminar hacerlo para poder, no que para que yo pueda, para poder para terminar poder. de hacerlo. Genial, genial. Y bueno, emocionante. Una alfombra nueva. Gracias. ¿De qué color es la alfombra? Azul, amarillo y naranja Azul, con blanca amarillo y también. naranja. Sí. Brillante, ¿no? Muy Tiene bien. círculos, circles. Círculos. Ajá, Sí, círculos. Qué bien, qué bien. Me alegro. Muchas gracias. Ok, gracias. vamos a continuar con la lección de la semana pasada. Vamos a terminarla rápida porque me gustaría llegar a la próxima. Okay. Sue is just really struggling trying to get in here. I don't think it's happening. No creo que vaya a pasar. No creo que vaya a pasar. I just use subjunctive there for you. I don't think it's going to happen. Espero que sí, pero. Okay. En la. Uh-oh. Uh-oh, where'd you guys go? Ustedes se. Ay, caramba. Okay. Let's get her in. Ahí estás. Ahí estás. There she is. Vamos a terminar esto. Espero que ustedes ya estén listos. Llegamos a 26. Sí, la señora Barajas insiste en que sus estudiantes se despierten. Continuamos a hacer lo mismo. Que la semana pasada, que vamos a leer, traducir y conjugar en el presente indicativo y el presente del subjuntivo. Yo hago 26 y escojo en orden en que ustedes se aparecen en mi pantalla. Número 26, la señora Barajas insiste en que sus estudiantes se despierten. Mrs. Barajas insists that her students wake up. So I'm going to do despertarse. Ustedes conmigo, if you can, or along in your cabezas. El presente indicativo primero, me despierto, te despiertas, se despierta, nos despertamos, os despertáis, se despiertan. Y en el presente del subjuntivo, me despierte, te despierte, se despierte, nos despertemos, os despertéis, se despierten. Carmen, por favor, puedes hacer el favor de hacer el número 27. Vean, tú estás después de él y después Juan. Sí. Vean, no, lo siento, vean. Cameron's going. I said, and then tú vas después. You're going to go next. Sorry for not making.
So Van, you're gonna do after, you're gonna be doing 28, and then after you is gonna be Juan, and he's gonna be doing 29. Go ahead, Cameron. Exijo que tú, oh, sorry. Devolver. Lo siento. Do you No, want to está say the bien, translation no first? problema. No, vas a decir toda la frase y después la traducción. Okay. Exijo que tú me devuelvas el dinero ahora mismo. Ajá, que me devuelvas. Quiero que escucharte decir exijo. Okay. I'm hearing too many vibrational sounds for me, like when you said azul. So you want to make it more of an S sound, azul, and then exijo, Azul. exijo is kind of like a KS sound for that X. Yeah, like less Exijo. guttural, more like kind of in the No, front of. less vibrational, less exijo, less of a Eh, Z sound. Exijo, exijo. Exijo. Eso es. Almost sound like Exijo. your ex-son. Sorry. No, that's good. Okay. So exijo. Que Exijos. que tú me devuelvas. ¿Y qué significa? Exigir. Oh, lo siento. Exigir is to demand. I demand that you return the money to me right now. I demand that you return the money to me right now. Y las formas del verbo devolver en el presente indicativo y el presente subjuntivo clase traten de hacerlo con él en sus cabezas. Devolver is devuelvo. Let's do Devuelvo. it. Perdón, sorry. I was hearing a devolver, but devuelvo, gracias. Devuelvo, devuelves, devuelve, devolvemos. Sorry, devolvemos, devolvís, devuelven. No, because devolves. This is an ER verb. Devolves. Oh, you're right. ER verb. Thank you. Gracias. Devolves, devuelven. Muy bien. Devuelva, devuelvas, devuelva, devolvamos, devolváis, devuelvan. Muy bien, excelente. Una pregunta para ti, rapidito, Cameron. Como tu esposo es de México, ¿verdad? Sí. ¿Tú has notado entre hoy y la próxima clase? Quiero que te fijas bien. I'd like you to pay real close attention to cómo él dice la letra V, the V. If you're seeing a real no difference with his B's and V's, or if you're seeing a vibrational sound to it. Because in Mexico no hay diferencia entre la V y la V. But you might not want to talk like them from Mexico. Bueno, gracias. Okay, vean el 28. Sí, número, sí, 20. número 29. 28, por favor. Sí. El profesor. Perdón, vean, tu número es el número 28. 28, no 29. Oh, ok. Sí. Gracias. Preferimos. Me gusta como tú digas, you guys are hearing my subjunctive sentence here. Me gusta como tú digas, sí. Sí. Okay. Ok. Preferimos que vosotros no juguéis en la cafetería. 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 Yes. Indictable, let's see. Who? Van, did you just give me the translation to English? If you did, it just went over. I didn't. Oh, no, I did not. I'm sorry. We prefer that you don't play in the cafeteria. Yeah, we prefer that you guys don't play in the cafeteria. We prefer for you guys to not play in the cafeteria. Once again, no importa cómo es la traducción en inglés, solo hay esa única manera en español. Okay, las formas del verbo jugar, to play, en el presente indicativo. Jugo, jugás, jugás. Perdón, vean, lo siento. Jugar tiene cambia. Jugo. No, vean. Jugar, espera, vean, por favor, escúchame.
Jugar tiene cambio de raíz. O a u, perdón, u a u. It's the only u to ue stem changing verb that there is in español. Jugar is juego, juegas, juega. Sí, Okay. sí, 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 sí. Gracias. Sí, sí. Sí, sí. Juego, juega, jugamos, jugáis. Yeah, no stem changing, no for stem Jugar. changing verb. Van, no stem change. Sorry, and this is great to remind everybody of. No stem changing the nosotros, vosotros. So the forms are going to be juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan. Sí, 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 sí. And that's going to apply to all of the subjunctives. So give me the subjunctive now. As you notice, this is the vosotros forms, but you're not seeing that stem change. But you're going to see it in all the forms except for nosotros, vosotros. It's going to be a UE. Okay? Vamos. Jugué, jugué, Jugué. 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 Perdón. Mi culpa that time. Jeez. Juegue, juegues, juegue. Okay. Juegue, juegues, juegue. Juegue. Juguemos, juguéis, No stem changing nosotros, vosotros. jugué. No change in nosotros, vosotros, but a change in the ellos, ellas, ustedes. So it's going to be juegue, juegues, juegue. And then juguemos. And then juguéis. Juguéis, And then back to the juegue, stem change. jueguen. There we go. Everybody got it? Wait, oh, I can't see it now that your faces are in the way. Jueguen. Okay, muchas gracias, bien. Gracias. Thanks for letting me get on your case for that, although it's not the easiest one at all. So now that I have it, ahora que esté aquí en la pantalla clase, vamos a decir jugar juntos. Juegue, juegues, juegue, Juegue. juguemos, juguéis, jueguen. Okay, and the present indicative, juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan. Muchas gracias. I think I said Juan, es tu turno. Juan, after you, we're going to be doing a rune. Gracias. 29, el profesor recomienda que nosotros nos movamos. The professor recommends that we get excited or get involved in the class. I'm not sure. Bueno, I understand why you're saying get excited because moverse is like, well, it's more like con moverse to become, but moverse is to move around, to move oneself somewhere. Oh, so physically move around. Oh, I'm Yes, sorry. yes, Okay. yes, physically move around. Okay, I thought it more emocional. No problema, but let me explain para la clase. It's used in the reflexive sense when one is moving themselves or moving something on their body or moving themselves. Oh, It's okay. non-reflexive if you're moving something else, like you're moving the chair, okay? So the teacher recommends that we move, okay? I Or see. the teacher recommend, okay, bueno. Okay. Las formas de moverse, moverse tiene cambio de raíz. It is an ODUE stem changer, so vamos. So in presente, me muevo, te mueves, se mueve, nos movemos, os movéis, se mueven, me mueva, tú muevas, sorry, te There you muevas, se mueva, nos movamos, os mováis, se muevan. Muy bien, muchas gracias. Arun, es tu turno para hacer el número 30. Sí. Es un verbo muy complicado para pronunciar o leer. Y sí, las conjugaciones Conjugaciones. son difíciles también. Ajá. Es muy malo que tus pies huelas tan feos. Huelas is for you, but we're not talking about you, we're talking about your feet. Oh, sí. Huelan. Huelan. I mean, probablemente tú también. Huelan tan feos. Ajá. En presente indicativo. ¿Qué significa? It's very bad that your feet are smelling very bad. Exactly. We don't translate to your feet smell so ugly, right? But that's what's used in Espanol, but we can translate it as
really bad. It's very bad that your feet smell awful. Okay. Bueno. Yo voy a escribirlos. Go ahead. Huelo, hueles, huele. Olemos, oléis, huelen. Es- Excelente. Y sabemos, clase, que el presente subjuntivo va a ser más fácil. It's not going to have all these changes here because it's all based off of vuelo. So go ahead and give me las formas de... Huela, huelas, huela. Olamos, oláis. Oh, sorry, Hu- that's right. We do keep it. Olamos, oláis. Oláis, huelan. Sí, sí. Huelan. Sí, sí. Gracias. I'm gonna empezar a decir sí, sí, sí. Como vean. Muchas gracias. Hay otro verbo. Este verbo es un poco complicado, pero si tienen las ganas, you guys feel like ever saying that to somebody about how they smell, you cannot, or if it's oler muy feo, is the equivalent of el verbo apestar. Apestar es el verbo to stink. So es malo que tus pies apesten tan feos. Muchas gracias. Ahora, ahí está Sue. After salir y entrar como tantas veces, puedes hacer. Oh, perdón. Yeah, I'm gonna get Sue and then I'll get Ann. So, Sue, puedes hacer el número 20. Where are we at? 31. Oh, entender. El profesor recomienda que nosotros. Oh, perdón. Sorry, I was lost. Go ahead. Okay. Okay, go. 31, ¿sí? I got it. Okay. El profesor quiere que los estudiantes entiendan la materia. 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 Muy bien. Ok, ¿qué significa? The professor wants the students to understand the material or to. So the subject. Materia is subjects, but in the tense of material subject, yeah. So the teacher wants the students to understand the subject, the material. ¿Cómo son las formas de entender presente indicativo y presente subjuntivo? Entiende. Entiendo, entiendes, Entiende. entiende. Okay. Entiendo, entiendes, entiendas. No, you're doing the present indicative first, and then the subjunctive. Oh, So, geez. Oh, entiendo, entiendes, that's entiende. entiende. Entendemos, entendéis, entienden. Entiende bien, y ahora el subjuntivo. Okay. Entiende. Entienda, Entienda. Entiende. entienda, entiendas, entienda. Entiende, entiendas, entienda. Entendamos. Entendáis. Entiendan. Gracias, entienda, entiendas, entienda, entendamos, entendáis, entiendan. Bueno, eso fue un poco difícil. Vamos a hacer otra ronda. Let's go around again, everybody, y vamos a ver si lo hacemos un poco más suavemente y más rápido. Así que, Cameron, para que estén preparados, Cameron el 31, Van el 32 y Juan 33, Arun 34. Oh, wait, I didn't get Ann. Shoot, did I get Ann? I'm sorry, it's just you're not on my screen, Ann. Sí, Scratch sí. those numbers. You're going to be Ann. doing the next one down. Anyway, let me get Ann here and then we'll go back around. Okay, Discúlpame. Probar. El camarero sugiere que nosotros probemos la paella.
the waiter suggests that we try the paella. Muy bien. Let's see. Pruebo? No, pruebe. Sí, pruebo, pruebas, prueba. We're doing Okay, present indicative for pruebo, pruebas, prueba. Probamos, probáis, prueban. Bien, gracias. Y ahora el subjuntivo, starting with pruebe. Okay. Pruebe, pruebes, pruebe, probemos, probéis, veis, prueben. Pruebo, pruebes, pruebe. Probemos, probéis, pruebe. Muchas gracias. Ahora, otra ronda. Vamos, rápido. El 33, Cameron. Y vean, you're going to be doing 34. And then Juan, you're going to be after that. Okay. Mi hijastra quiere que Paquito almuerce con ella. My stepdaughter wants Paquito to have lunch with her. Or is that would it be Paco? I guess, or I don't know, Paquito. So almuerzo is, or almorzar is almuerzo, almuerce, or almuerzo, almuerzas, almuerza, almorzamos, almorzáis, almuerzan. You did Y- great on that. That's S sound until you got to nosotros, vosotros, and then you switched Oh, it did up I? and you said almorzamos, almorzáis, but I could tell you're concentrating on getting that S sound. Almorzamos, almorzáis. Almorzamos, almorzáis. Okay. Y Yes. almuerce, almuerces, almuerce, almorzamos, or almorcemos, almorcéis, almuercen. Almuerce, almuerces, almuerce, almorcemos, almorcéis, almuercen. Muchas gracias. Bien. Sí, es esencial que vosotros cerréis los libros durante un examen. How do you keep getting the vosotros form? Teres. Okay, gracias. It's essential that you guys close your books during the exam. Yeah, it's essential for you guys to close the books during the test. Come on. Bueno, cerrar, starting with cierro. Cierro, cerrar, será. Stem change. Cierro, cierra, cierra. Cierro, cierra, cierra, cierra. Cerramos, cerráis, cerran. Get that stem change in the last form. Sorry? Get that stem change in the last form. Oh, that's right. Cierran. There you go. You got to remember to Cierra. put that stem change back. After you do the nosotros, vosotros that don't have the stem change, you got to remember to get it back in that last form. Cierro, cierra, cierra, cerramos, cerráis, cierran. It's going to be the same when you do the subjunctive form. So go ahead. Cierre, 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 cerremos, cerréis, cierren. ¡Bravo! Got that stem change back. Excelente. Gracias. Continuamos. We got Juan, and then after Juan, tenemos Arun, and then Sue, and then Ann. Okay. Okay, número 25. La mamá prohíbe que sus hijos vuelvan a casa muy tarde. The mother or the mom prohibits the kids from returning to the class or returning to the house very late in the evening. Yeah, and you know, does his translation is fine, or she doesn't allow them to return, or she prohibits them, she prohibits that they do this. So varias traducciones en inglés. ¿Y las formas de volver? In presente, vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelven. En subjuntivo, vuelva, vuelvas, vuelva, volvamos, volváis, vuelvan. Bien, muchas gracias. Vuelva, vuelvas, vuelva, volvamos, volváis, vuelvan. Sí que tenemos a Arun. Ojalá que ustedes piensen muy bien durante esta prueba. I hope that you all think very well during
this exam. Sí, solo durante la prueba. And la diferencia a prueba can also be translated to quiz. Whereas, sí, okay. Pienso, piensas, piensa. Pensamos, pensáis, piensa. Y piense, pienses, piensen. Pensemos, penséis, piensen. Muy bien, piense, pensemos, penséis, piensen. Gracias, Sue. Ahora estamos en un buen ritmo. Now we're cruising along. Bueno, más o menos. Unmute. Trying to unmute. Okay. 37. Rogamos que tú nos cuenta otro chiste. You didn't give me the to form of contar, and you didn't give me the subjunctive form. Cuenta. Cuenta is coming from the indicative because the verb is contar, and then you also need to have the to form. So try it one more time. You got this. Cuentes. Eso es, gracias. Okay. We beg you to tell us another joke. Yes, we beg you to tell us another joke. We beg that you do this. Gracias. Y las formas de contar tiene cambio de raíz. I'm changing in AR verb, in the present indicative, and then the subjuntivo. Vamos. Cuento, cuentas, cuenta. Contamos, contáis, cuentan. Excelente. Subjuntivo. Okay. Well, I just got this one wrong. No, you got to cuente, so start with cuente and you make it smoothly all the way through. Cuentes. Just like just the way that you just did in present indicative, but your endings are going to be those ER endings, and then you just start with cuente. Vamos. Cuente. Contemos. Cuente, cuentes. Cuente, cuentes. Contemos. Cuente, cuentes, cuente. Cuenta, cuente. Puedes. Oh, jeez. Cuente, cuentes, cuente. ¿Sí? Contemos. Contes. Cuenten. Oh, cuenten, contemos, contés, cuenten. You got it. Just solo mucha más práctica para todos. Muchas gracias, Anne. 38. Encender. Mamá, Mamá, no mamá. oh, mamá, Mamá. no permite que yo encienda la televisión antes de terminar mis tareas. Mamá doesn't permit. How about mom? It would translate to mom. In Mom English. doesn't permit me to turn on the television before finishing my homework. Gracias. Y clase, otra cosa, encender está bien para encender las luces, la televisión, pero también para la televisión se dice poner la televisión is also Oh. to turn on. Okay, las formas de encender. Enciendo. No, yeah, enciendo, enciendes, enciende, encendemos, encendéis, encienden. Muy bien. Okay, let's see. Encienda, enciendas, encienda, encendamos, encendáis, encienden. Done. Es complicado, clase, y yo sé que ahora ustedes pueden imaginar por qué quiero practicar ambos. Why I want to practice both present indicative and subjuntivo. Porque si no mantenemos una buena práctica, siempre se mezclan. Then you're going to get those endings all mixed up. So it's just una cuestión de mucha más práctica. Yo voy a terminar esto. Ustedes pueden leer y hacerlo conmigo.
En 39 es ridículo que un jaguar nuevo cueste más dinero que tiene la señora Barajas. Cueste. Well, at least it doesn't cueste más dinero que la señora Barajas. Never mind, that was a joke. It's ridiculous that a new Jaguar costs more money than Mrs. Barajas has. Costar, cuesto, cuestas, cuesta, costamos, costáis, cuestan, and cueste, cuestes, cueste, costemos, costéis, cuesten. There we go. Conjugating and yawning. Go hand in hand. El verbo comenzar, to start or begin. Número 40. Es bueno que la película comience pronto. Comienzo, comienzas, comienza. Oh, sorry. It's good that the movie is starting soon. It's good it's starting soon. Comience, comiences, comience. Perdón. I'm going to do this present indicative first. Comienzo, comienzas, comienza. Comenzamos, comenzáis, comienzan. And presente del subjuntivo. Comience, comiences, comience. Comencemos, comencéis, comiencen. Uf, hallelujah, ya terminamos. Ni quiero preguntas. I don't even want questions on those. Eso tardó mucho. Porque vamos a continuar a practicar subjuntivo con la 18, que voy a poner ahora en la pantalla. Y vamos a empezar con el diálogo primero, la segunda parte, porque hay cosas que aprender. Y hay varias maneras. Ok, entonces vamos a ver cómo hicieron aquí. Y después de que vaya la persona, which by the way, después de que, if it's a pending action, if it has not yet occurred, takes the subjunctive, that's why I said vaya. Después de que vaya la persona que elijo, after the person I've chosen goes, y después de que yo hable de otras opciones, and after I talk about other options, si hay preguntas, yo les pido que los hagan. I'll ask for you, request that you do them. Let's go a la reversa. Let's go backwards then. Anne, I'm going to have you do this, la primera parte de Juan y Pablo. Let's go ahead and give me, en español, las dos. ¿Cuántos niños tienes? ¿Sigue? ¿Qué? With Pablo. Pablo, tenemos dos. Yo dudo que mi esposa quiera más. Eso es. Quiera, gracias. Quiera. La primera forma subjuntiva. Muchas gracias. Otras opciones aquí se puede decir hijos. La diferencia es hijos es más específicos, more specific to one's own kids. Niños está bien, no hay problema, but niños is closer to one's kids. So, ¿cuántos niños o cuántos hijos tienes? Oh, algo muy coloquial de México que siempre escucho. I never hear niños o hijos. I hear chamacos. Chamacos, los chamacos. Chamacos se usa muchísimo en México para los niños. Tenemos dos. Dudo que mi esposa quiera más. ¿Alguien tiene otra cosa o pregunta sobre esas primeras dos? ¿Algo diferente que no hemos dicho? Ok, continuamos con, so we're going on a little bit backwards. So, Sue, puedes, sí, en mi pantalla, hacer las próximas dos. Juan, ¿vives en una casa o un apartamento? ¿Sigue? Tenemos una casa grande. Mi esposa le gusta que tengamos una casa tan grande. ¿Puedes Ella, repetir? Perdón, no, that's good. I'm stopping you there, but ¿puedes repetir esa frase?
Tenemos una casa grande. No, I got that. Oh, okay. Mi esposa le gusta que tengamos una casa tan grande. Gracias, pero falta una cosa importante en la última frase, en frente de mi esposa. Frente de mi esposa. Falta a mi esposa, clase. Con frases como gustar, es necesario decir a en frente de la persona, the person to whom the ley is pertaining. So it is pleasing to this person. So that's why if I say she likes, I need to say a ella le gusta. I can't say ella. I can't say ella le gusta. Because that is the clarification of the indirect object pronoun. It's not the subject of gustar. What it is that she likes is the subject of gustar. I know we have review to do on verbs like gustar. So a ver si hay otras cosas. Tenemos, vives en una casa, tenemos una casa grande. A mi esposo le gusta que tengamos una casa tan grande. ¿Alguien tiene pregunta o otra opción? Otra cosa que sí, Juan. Tengamos, ¿por qué no tenemos? Porque Tenemos is gustar, it? Go ahead. porque gustar, and it's on the list, gustar que liking something takes the subjunctive. Gustar que takes the subjunctive. That's why. Gracias. So one liking subject, okay. Te gusta que tengamos. Le gusta, perdón, le gusta. See, the only way around that, do not use the subjunctive to say, mi esposa le gusta tener una casa. She likes having, right? Instead of, but once you get a subject in there, then you got to use the subjunctive. And that one, don't wreck your brain too much. Just say liking for something. Gustar que, and then followed by a verb is going to be subjuntivo. Gracias, gracias. And says, a ver, we got, who do we have? Anne? No, Anne went. Perdón, I'm trying, I was trying to go backwards. So we have Arun. Arun, this one's here. These next, dos frases she can hide. She can hide when the kids drive her crazy. She insists that I get a job that pays more so that we can buy a 3-story house. Ella puede esconderse cuando los niños la vuelven loca. Ella insiste en que yo tome un trabajo que pague más para que podemos comprar una casa no sé cómo se dice 3-story. De 3 pisos. De 3 pisos. Sí. Sí, gracias. Vamos a hablar de esto. Muchas gracias. Después de que yo hable, after I talk about all this, then I'll take your preguntas. Eso fue difícil lo que tenías porque hay varios subjuntivos, varios usos del subjuntivo. Ella puede esconderse. Primero, clase. Esconderse is for one to hide oneself. Esconder is to hide something. So it has to be reflexive like he did. Just un recordatorio, a reminder, we do need to do a review on these. That say can also go in front of poder, and it doesn't pertain to the verb poder, but it can always go in front of the conjugated verb in this, when we have back-to-back verbs, and one's a reflexive, we can use that reflexive pronoun in front of the conjugated verb, or keep it attached to the end of the infinitive. So no hay ninguna diferencia, y no hay preferencia entre los hispanohablantes. Ella se puede esconder, o ella puede esconderse. Cuando los niños, whenever it is that, cuando los niños le vuelven loca. Now, later we'll be talking about this because technically I could turn this into a subjunctive because cuando as a pending action,
but it's kind of assumed that it's a repetitive action that when this does happen. So when I talk to you about the expressions coming after cuando that take the subjuntivo, I'll make it clearer. So we're gonna leave it at that. Driving her crazy. Driving her crazy is, you cannot use le or you can use la vuelven loca. They do it. No, sorry, it's got to be. Let me think. Oh no, see, it's indirect. You're right. La vuelven loca. La vuelven loca. When they drive her crazy. Sí. Ella insiste en que, insisting on or insisting that something occur takes subjuntivo. Varias maneras de decir to get a job. Tomar el trabajo, conseguir. So we would use consiga, insisting en que yo consiga. O también podemos usar, what was the other? No me acuerdo. Conseguir, cuando yo consiga. I think I wrote some notes down. No. Okay. Un trabajo que pague. Oh, did you say pague or paga? Arun, did you say pague or paga? Pague. Oh, you got it right on the subjuntivo here. I haven't covered this one yet, but it's going to be because we're not talking about one specific that we know exists. We don't know that one exists. And I'll get to that. It's another use of the subjunctive, but es correcto. Un trabajo que pague más. Para que is always, so that something occur, always takes a subjunctive. So that something occur. Para que podamos comprar una casa de 3 pisos. Okay. Ahora preguntas en, otro comentario, en lo coloquial, very, 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 very much used in Mexico for a job. You almost hardly ever hear the word trabajo for one's work job. You hear chamba, the word chamba, una chamba. Not chamba. So I'm going to go through that in a second. Okay. Preguntas en eso? Yo tengo una pregunta. ¿Puede ser ella insiste en que? ¿O solo es ella insiste que? ¿O todo está Bueno, bien? lo más correcto is insistir en. It does get followed by en. Es lo más correcto de manera gramatical, del sentido gramatical in a grammar sense. A very proper sense, en is lo más correcto. Pero tú vas a escuchar insiste que. You're going to hear it that way. The colloquial, often the en is dropped, but it's de sentido gramatical es correcto con en. Okay. ¿Otra pregunta? Ok, les quiero enseñar algo antes de continuar, before we move on. Una chamba es esa palabra que se usa muchísimo, muchísimo entre los mexicanos y en otros lugares. Encontré esto, I found this, just so you could see that it's used a lot. Sin chamba por coronavirus, checa eso, sin chamba, jobless. Buscar trabajo is referring to una chamba. So here it is written as trabajo, but sin chamba, right? Pero en otras zonas, chamba se usa en muchos países. In fact, I wrote down where it's all used. In Mexico, Guatemala, mainly in Centroamérica, Guatemala, Honduras, también en Perú, se dice chamba mucho. Pero en España, si se usa la palabra chamba, it means luck. And there's an expression I hear in España, which is, vaya chamba, what luck? Vaya chamba. I guess that if you have a chamba, you have la suerte. Okay, vamos a continuar. Now that I'm going backwards. Deb, ¿puedes hacerlo más grande la pantalla? Sí, ahora dame un segundo. Let's get Juan. Gracias. Juan, you get Juan. You're gonna do, it's a shame. You're gonna do all la parte de Juan. Mierda, lo siento, que el número. That in there? You just added that to Juan's phrase there, everybody. Okay. ¿Cuál número? You're on Juan, right where I wrote mierda. Oh, Juan, okay. Okay, Juan, shoot.
Juan, es una lástima que tu esposa sienta de esa manera. Es malo que ella piense solo sobre dinero. ¿Vosotros se llevéis bien? Okay, sorry, you got ahead of me because I swear, guys, yo juro que yo puse mi teléfono en do not disturb and está sonando. Mierda, sorry. You're the one that said it first, so I had to say it. Es una lástima que tu esposa se sienta, is that what you said? Ajá. Es una lástima que tu esposa. No, I didn't say se sienta, so I Oh. thought the CA. Say, okay. Es una lástima que tu esposa se sienta de esa manera. Okay. Es malo que ella piense solo sobre dinero. ¿Vosotros se llevéis bien? Pienses tú hablas más rápido que yo puedo escribir, discúlpame. Okay, Piense, que ella piense solo solo sobre dinero. el dinero. El dinero, gracias. El dinero. ¿Vosotros se llevéis? Let's not use vosotros. Because vosotros, if I specify where it's España. Otherwise, what's the you guys? Okay, Ustedes. You want the so ustedes form. okay, ustedes se lleven bien. Está muy bien. Se lleven bien. Okay. Eso es, muy bien. Gracias. Gracias. Nice. Es una lástima que tu esposa se siente de esa manera. Hay otra manera más común en español, but I love the way that you guys always search for different ways to say things. De esa manera is covered by just one word in español, which can also be así, which así means that way or like this or like that. Means many things. So yo diría, I would say, es una lástima que tu esposa se sienta así. Okay. Did any of you guys use así? No. How did that, no, I know you didn't, Sue did and Cameron did, right? So if you didn't know the SC, it's a hard one to come up with another way, but Juan, you did great de esa manera. Es malo que ella piense que solo sobre el dinero. Se lleven bien ustedes or ustedes, you said ustedes in front, fine, it's just more common to put the subject at the end. Se lleven bien ustedes or ustedes se lleven bien. Llevarse bien, to get along well. Llevarse mal, to not get along. Preguntas ahora, any questions en esa parte? Could you say una pena instead of es una Claro lástima? que sí, muy bien. Es buena otra opción. Es una lástima o es una pena. Es una pena. Ajá. It's a shame. Lástima coordinates best with shame, but and pena can also be shame or it's too bad. But ambos funcionan bien. Both work well. Gracias. Gracias, Juan. Continuamos. Tenemos a Van. Van, you're going to do esta parte de Pablo. Sí, sí, llevamos bien. A veces, You gotta get that. Ay, perdón. Yeah, see, I have that reflexive pronoun in there. You need the reflexive pronoun because it's llevarse bien. And it's what's called reciprocal reflexive, which would be with each other, right? So Sí, what? si nos, si There you nos go. llevamos bien. A veces me molesta que ella se comportaba de esa manera, pero lo quiero. Perdón, I know you're speaking muy rápido. Yo necesito escribir, so un poco más despacio. You never thought you'd be asked that in español, right? Speak more slowly, please. A veces you said a veces me moleste o me molesta. Me molesta Que ella, que que ella se comparaba. comparaba. You just switched over to no comparaba, sí. ¿No comparaba? No comparaba. No, compara from the verbo comparar. No, it's going to be se Comportar. comportarse, se Comportarse. comporte. So we got subjunctive. Se comporte. Se comporte así.
There you go. pero la quiero mucho. Muy bien, muy bien. Hope Kathy isn't listening. She's like, you have who a lot? La quiero mucho o la amo mucho, clase. Either one, la quiero mucho, la amo mucho. Nos llevamos bien. A veces me molesta que ella se comporte, from the verb comportarse. Bueno, ¿preguntas en eso? No. Ok, gracias, bien, excelente. Ahora, who did we not do? Cameron. Cameron, I'm gonna probably get you to do this next too. Starting with I recommend. Okay. Yo recomiendo que ustedes hablen más. La comunicación es una herramienta importante para el matrimonio. Ok, bien, gracias. Recomiendo que ustedes, did you say hablen Hablen. más? And that's what want to capitalize it. Oh, you guys don't. Y sigue la comunicación. Es una herramienta importante para el matrimonio. Para el matrimonio. Y, Ok. a veces le pido venir conmigo a una consejera, pero ella no me presta mucha atención. Yo lo pongo así y se lo explico. Oh, a ver, sí. Pero no lo dice en inglés, pero más importante en español. Pero no, what do you use? Ella no. Ella no me presta mucha atención. Ok, yo voy a hablar de eso y después vamos a hablar de las preguntas. Recomiendo que ustedes hablen más, charlen más o practiquen más. I put down here otros verbos. Practicar, charlar, conversar, todos son aceptables para eso. So, que ustedes practiquen más, que charlen más, que conversen más. La comunicación es una herramienta importante para el matrimonio. Look at the wording here, in marriage, but we're not going to say in. Bueno, se puede decir en el matrimonio, pero como lo dijo él, es más común para el matrimonio. A veces le pido venir, but which is fine. You always have the option of making a request to use the infinitive. No problema because the ley will indicate. Pero we can also say instead of le pido venir, since we're working on subjunctive forms, the same thing would be pido que ella, and then what was her Venga. company? Yeah, espera, ella venga, o remember, venga conmigo. Instead of using the verb to venir con something, it's more common to use el verbo acompañar. Me acompañe. A ver, but it's just fine if you guys had the venga conmigo, no problema. This is más común to use acompañar o acompañar. Okay, and then a ver, usually you don't go to a person, you go to see them in Espanol. We say to go to a person, but in Espanol it's more common to say use ver. Me acompañe a ver un consejero, pero no me presta mucha atención, but she doesn't pay much attention to me. Otras opciones, instead of no me presta atención, we can also say no me hace caso. La expresión hacer ay, perdón, no me presta mucha atención. Or what was the actual English? No me hace mucho caso. Just another expression. Hacerle caso is to pay attention, poner atención, prestar atención, or hacerle caso a alguien, to somebody. Okay, so the hacerle caso is muy común, pero un poco complicado. So the way he said it,
no me presta mucha atención, no me pone mucha atención. Ok, ¿preguntas en esa parte? No, yo creo que todos ya fueron. Everybody went. I want to race through this because I got to explicarles la próxima cosa. Pues, ojalá, I hope all will turn out. Que todo salga bien. Clase, I mentioned using present subjunctive can also equate to a future here. Will turn out well. Que todo salga bien. Sé que ustedes van a resolver sus problemas. Clase, knowing something does not take the subjunctive. Sé que ustedes van a resolver, you're going to resolve, work out your problems. Pues ojalá que todo salga bien. ¿Preguntas en esa parte? Yo tengo una pregunta. Con ojalá yo he oído que no necesita usar que, pero Correcto. ¿cuál es más común? ¿Es más común Bueno, usar que? No. es el mismo que me preguntaste con insistir en que lo más coloquial es no usar que. Pero lo escrito, written wise, de sentido gramatical correcto es con que, but I never hear Spanish speakers put that K in there when they say it, right? So you could drop it when you're speaking, ojalá todo salga bien. And it used to just drive me crazy when I was so trained into doing todo correcto y muy formal en español, y luego escuchar eso siempre me molestaba, but ya no. Ya no. Muy buena observación. ¿Otra pregunta, alguien? Sí, Juan. Piense que la frase will work out. Piense que es subjuntivo imperfecto, quizás resolviera. No, I'll talk to you about when it takes the imperfect subjunctive for ojalá, but no. Ojalá que todo salga bien. Absolutely not, because we're projecting something that I want to happen in the future, so I can't use a past subjunctive. So don't wreck your brain. So it's gonna be, if it were past subjunctive, saliera bien, but that's referred to if it already happened, so. But I was confused by you guys will work out. I wasn't sure how to. Oh, you guys will work it out. I know you guys will. Wait, what are we confused about? We'll work it You out. will work out. That sounds future tense, so I wasn't sure how to resolve that. Sorry. That's what you're talking about. Resolverán. Sí, claro. Whenever, in fact, that equates more closely to the English. You will work it out. I put that you're going to work it out. Oh, Okay, I you will see. work it out. So yeah, correcto, exactamente, Juan. Resolverán. Sorry, I was hearing a passive or subjunctive, but it doesn't No, take. I tried resolverais, past Oh, but- subjunctive, because I wasn't sure how to handle that, but thank you. So none of you guys use the vosotros form unless I ask for you all Spain. Okay, otherwise, you all is always going to be, you're going to be using ustedes. So resolverán, not resolveráis. Okay, so but yeah, that's the good review on the future. Resolverán, you will work out. Excelente. All right, I love you guys' observaciones. Pues no llegamos, we didn't get to esta parte. Hay una semana más para terminarlo, si no lo han terminado, but deben también estar listos, be prepared to give the present indicative and present subjunctive, so you may want to practice those verbs. Ahora, necesito una cosita antes de terminar la clase. We're going to go a couple minutes over because I gotta explain this to you here. I need for you all to, in fact, you all can come off of mute. And I need you to seleccionar un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Any número between 1 and 8. But don't repeat what anybody says. So you get to select one number between 1 y 8. And what's your número? 7. Okay. And 7, Cameron? 4. 4. Okay. Van, ¿qué número? 1.
Uno, yep, if your number's being taken, you gotta think of another one. We've had 7, 4, 7, 4, and 1 taken out of 1 through 8. Sorry, Sue, you get la última elección. And 1? Ocho. 1 gets 8. Arun, 6. did you say 6 or 3? 6. 6, okay. So we have 2 y 3 y 5 left. Sue, 2, 3 or 5? No. Tres. Okay. Remember, write down your numbers, guys. I have them written down. Write them down. 7, 4, Ann 7, Cameron 4, Van 1, Juan 8, Arun 6, Sue 3. Esto pertenece a la lección para la próxima semana. I'll show you in a second. Ustedes saben que en el mundo de español, como la mayoría del mundo de español es muy católico, que esta semana es una semana muy... can you guys hear me? Sí. Okay, it looked like it showed that I put myself on mute, but I didn't. Que es la Semana Santa. This is Holy Week, que es enorme, particularmente en España, pero en todos los países. Y que el próximo domingo, la Pascua, Easter Sunday. Entonces, yo tengo, he compuesto algo para cubrir en la próxima clase, and I'm not going to have you guys do it all, but you're going to be responsables para leer y traducir y presentar el vocabulario. Corresponding with your number, you're going to read and translate to the class and present the vocab words that are new. There's a lot of interesting, fun new vocabulario. So let's see. Van, it looks like you have Mexico. And nobody has El Salvador, which is fine because there's people that need. So you got Colombia. And Cameron, you have Peru, which I split midway because it was so much and I was going to do the second half, but I will welcome you to do the whole thing if you'd like. But wait, yeah, you can at least be prepared and I'll talk to the other people and see if they're going to show up. And then Bolivia, Arun, you got Bolivia. And Sue, wait, I already told you Sue, right? Did I cover everybody? Juan, ocho, perdón. Juan, you got Ecuador. Divertido. Okay. The rest of the other parts of this article we'll do juntos, we'll do together, but you're going to be responsables to read and translate tu parte. Okay. And otra cosa, durante la semana, I have attached here Semana Santa in Ecuador y España. It's a video in which I would really like if you have the chance this week to go through much el video. Si hay chance, si hay oportunidad. Ok, ya terminamos. Arun, suerte, 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 que todo te vaya muy bien. Y envíame mensaje o foto o algo. Yo quiero mantener informados los estudiantes de la clase también. Estamos pensando mucho en ti y que todo te vaya bien. ¿Comentario o algo de otro estudiante? ¿No? All right. Que tenga muy linda Semana Santa. Muy linda última semana de marzo y nos vemos en la próxima clase. Sí. Chao. Adiós. El Nos 8. vemos. Adiós. Sí, adiós. 8 de abril. Ay, es verdad. No. Nosotros nos vemos antes. No clase en Danny's clase el primero. Yo sí tengo clase. Oh. This class. Oh. What class? Danny's off because she's flying to Spain. So, all right, guys. Bueno, adiós. I'll be here. Chao. Clase. Yes. Adiós. Adiós.